Presidente, gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Luis? Es un placer enorme. Bueno. Gracias, Pablo. Por favor. Gracias, Esteban, por estar. Bueno, vamos a charlar un montón de cosas, de los 70 días de gobierno casi, del Papa, si te convenció a vos o vos lo convenciste a él, si lo evangelizaste o no, de Cristina. Estos son los apuntes, después lo vamos a desarrollar, de la respuesta que le das después de tu análisis a la ex vicepresidente o vicepresidenta. Pero empecemos por lo más actual. 20,6% de inflación. ¿Qué significa? Primero, si uno toma el número así solo y aislado, parece un número verdaderamente horroroso, que efectivamente lo es. Lo que pasa es que hay que mirar dónde estábamos y cuál es la tendencia. No podemos nunca olvidarnos de la herencia que recibimos. Recordemos que la primera semana del mes de diciembre la inflación venía corriendo al 1 diario, que era equivalente a un 3.700% anual. Cuando se entra en la segunda semana, la inflación venía corriendo al 7.500 anual. Nosotros, de hecho, decíamos que íbamos camino a un 15.000% de inflación con el ritmo al que venía acelerando. Y es más, si ustedes se fijan, los precios mayoristas, que siempre suelen estar adelantados respecto a lo que son los minoristas, dio 54%, eso da 17.000 anual. Es decir, con lo cual la economía venía viajando en ese sendero. En el mes de diciembre nosotros, a los pocos días de asumir, no lo hicimos antes porque había una cuestión de que no estaban los pliegos para la gente del Banco Central. Si no, lo hubiéramos hecho ya el primer día. Nosotros lanzamos un programa de estabilización hiperortodoxo con un fuerte ajuste fiscal de 5 puntos del PBI para dejar en equilibrio al Tesoro, con un proceso de saneamiento del balance del Banco Central para atacar los 10 puntos de déficit cuasi fiscal y a su vez un sinceramiento del mercado cambiario, que de hecho cuando ustedes toman al nivel que fue el tipo de cambio con la hipótesis del impuesto país, la brecha prácticamente desaparecía. Frente a esta situación, frente a además nosotros empezamos a hacer fuertes recortes de gasto público. Nosotros hemos echado 50.000 empleados públicos, hay 10.000 contratos que vencían y que no los renovamos, eliminamos 200.000 programas sociales dados de manera irregular, bajamos 98% las transferencias discrecionales a las provincias y al mismo tiempo también otra de las cosas que hicimos fue eliminar la obra pública, que es una fuente de corrupción gigante. En ese contexto, frente al apretón monetario, frente al apretón fiscal, la inflación, que ya acumulaba en 3 semanas cerca de 30% en diciembre, en un momento a mí me preguntaron qué pasaba si daba 30. Y yo dije, era un datazo, porque significaba que en la cuarta semana ya no habían subido los precios. Y terminó dando 25, es decir, que empezó un proceso de desacelerarse el ritmo de crecimiento. Cuando uno mira enero es un mes que estacionalmente es complicado. Por lo tanto, digamos, si estacionalmente es complicado, replicar 25 hubiera sido un buen dato. Bueno, ha dado 20, es decir, bajó 5 puntos respecto al mes anterior. Pero además, en la medición del INDEC, el arrastre estadístico era de más de 6 puntos. Sí. Quiere decir que hoy la inflación, de haber estado viajando a un ritmo del 50 mensual, está yendo a niveles del 15 y sigue en bajada. Ahora, ¿cuánto tiene que ver la licuación y la recesión? Porque también es cierto que en ese apretón monetario y en ese conjunto de medidas ha habido una licuación de los ingresos en pesos, tanto los saberes jubilatorios, los sueldos. Hay una pregunta y muchos economistas críticos plantean que esto es efecto de recesión más licuación. A ver, vamos por partes. Lo primero que hay que entender es el escenario que teníamos. Nosotros teníamos plantado una hiperinflación. Si nosotros hubiéramos entrado en una hiperinflación, la caída en el nivel de actividad hubiera sido muchísimo más grande. Por lo tanto, cuando las dinámicas monetarias adoptan este patrón de comportamiento, la verdad que en términos de la discusión de actividad parece bastante pobre, por decirlo de alguna manera, porque el nivel de distorsión que genera el funcionamiento del sistema de precios
esos niveles de inflación, o sea, en este caso una hiperinflación, digamos, iba a destrozar el nivel de actividad económica, la actividad hubiera caído muchísimo más y nos hubiéramos encontrado con un escenario de 95% de pobres. Es decir, eso es lo que nos dejaron plantados. Es decir, los problemas del país no se arreglan emitiendo dinero. Es decir, a vos, si vos, suponete lo siguiente, te parece que los salarios son bajos. Entonces ahora los subimos y lo pagamos todo con emisión monetaria. ¿Vos vas a ser más rico? No, vas a ser menos rico. Te voy a explicar por qué. Porque en el mejor de los casos, si no se generara ninguna distorsión en el funcionamiento del sistema, vos la producción seguiría siendo la misma, lo único que tenés es un cambio de la escala nominal. Sin embargo, como la vida real es muchísimo más complejo, la forma en la cual ingresa el dinero va generando distorsiones de precios relativos en la transición. ¿Eso qué es lo que hace? Que la producción sea mucho menor. Por lo tanto, terminás estando muchísimo peor. Y como además afecta el proceso de inversión, de largo plazo también estás peor. Por lo tanto, no hay solución. Es decir, a ver, es como que vos me digas, mira... No hay solución inocua. Exacto. Es como que suponete lo siguiente. No sé, hoy vamos a cenar nosotros dos y tenemos preparado tallarines para los dos, ¿no? Y sucede que se nos suma Esteban y se nos suma Luis. Entonces agarro, los pongo los tallarines en la fotocopiadora e imprimo 2 hojas de tallarines. Digo, no creo que vayan a estar muy contentos. Seguimos teniendo 2 platos de tallarines, ¿me comprendés? Entonces, o sea, ¿o acaso los que somos más grandes, digamos, que hemos visto billetes más grandes, que éramos millonarios por tener esos billetes más grandes? No, era un problema de escala nominal. Y me parece que en ese sentido el daño que le ha causado la inflación a la Argentina es tremendo. Pero además, si uno quisiera ponerse en el campeón del progresismo, el campeón del progresismo tendría que estar abrazado todos los días a Milton Friedman. Porque no hay impuesto más regresivo en la economía que el impuesto inflacionario. Entonces, si vos verdaderamente estás consternado y afligido por los más vulnerables, tu política tiene que ser exterminar la inflación. Ahora, Javier, con esta política, con esta desaceleración de precios, estás teniendo una desaceleración en la tasa de inflación. Bien, con esta proyección, la inflación a un dígito, ¿cuándo estaría? ¿Cuándo se puede prever? Digo, la economía no es una ciencia exacta. Es decir, que usemos matemática no le da crédito para considerarse una ciencia exacta. Eso ya lo demuestra la historia argentina y los economistas que han fallado. Claro. Ahora, lo que sí vos sabés es que si dejás de emitir, tarde o temprano la inflación la vas a exterminar. Ahora, ¿por qué? Porque por más que no le guste a la señora Cristina Fernández de Kirchner, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por la existencia de un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque subió la oferta o porque cayó la demanda de dinero o las dos cosas a la vez. ¿Cristina le molesta o no sabe de economía? Mirá, yo leí el documento que ella envió. Es por las dudas, no sé qué cámara. Es decir, sí. Amarillo es el tuyo, ¿no? Sí, todo, con las subrayadas, todo, sí, los comentarios sí es el mío. Y los comentarios estos son tuyos. Sí, después agarré y modelé lo que ella dice. Ajá. Entonces... El hombre de paja, Cristina Kirchner. Sí, bueno, digamos, eso como modelo de titulé Cristina, algunas cosas, exacto. Pero desde mi punto de vista ese modelo es incorrecto. Claro, y ese modelo es la base de la decadencia argentina. Es decir, para Cristina y para el kirchnerismo lo que genera la inflación es la falta de dólares. Y eso es verdaderamente de una precariedad conceptual grosera que la podría haber entendido en la década del 60, hoy ya no. Porque ella dice que en realidad el problema ¿sí? surge en que cuando vos devaluás hay inflación. Entonces... Y el problema es que vos devaluás porque tenés un problema de restricción externa. Entonces, el financiamiento que vos necesitás de la cuenta corriente, digamos, no lo podés conseguir en el mercado y eso hace que vos devalúes y cuando vos devaluás, eso genera inflación. O te endeudes. Porque ahora es un paso atrás. Y el déficit de cuenta corriente puede derivarse de dos cosas, según la posición de ella. Una es porque justamente estás muy endeudado. Como vos estás muy endeudado, vos tenés una carga financiera muy alta
eso te genera el déficit de cuenta corriente, como no conseguís el financiamiento, restricción externa, entonces eso conduce a una devaluación y la devaluación conduce a inflación. Ese es básicamente el marco analítico de ella. Entonces lo que dice es, si vos aumentás las exportaciones, entonces ahora tenés dólares, entonces el problema es menos grave, entonces vos devaluás menos, entonces se acabó el problema. La verdad que ese marco analítico está mal. Nos trajo hasta acá. Exactamente. Y no es de, perdón, no es de ella. A ella hay una, digamos, una fila de economistas que piensan de esa manera. Por eso hay varias cosas que están mal ahí. Si ustedes quieren, yo se los explico las cosas que están mal. Por favor. Por ejemplo, ella habla de la restricción externa. La restricción externa es el efecto de suponer un mundo donde solo ajustan las cantidades y no los precios. Es decir, con tipo de cambio flexible no existe la restricción externa. Porque ¿cómo vendría a ser el problema de la restricción externa? Vos estimulás la demanda, ese estímulo de la demanda genera mayor demanda de importaciones, se te deterioran las cuentas externas, cuando se genera un determinado déficit de cuenta corriente, tenés un problema de faltante de dólares, entonces la restricción externa hace que vos no puedas seguir expandiendo. Pero eso es porque vos estás asumiendo que no hay, que los precios no varían. Ahora, si vos los precios son... Perdón. Si los precios son libres, lo que vos tenés es que el tipo de cambio se va a ir acomodando a la oferta y la situación. demanda. Exacto. Fíjate que una de las cosas que caracterizó al kirchnerismo, que es la dilapidación de las reservas, le pasó en lo que fue el primer tramo del kirchnerismo, que le entregaron al gobierno de Macri una situación verdaderamente paupérrima en términos de reservas, y se fueron de este gobierno con reservas internacionales netas negativas en más de 10.000 millones de dólares. ¿Por qué ocurre esto? Porque frente a esa situación que estimulan la demanda, controlando el tipo de cambio y emitiendo dinero para financiar esa inyección de demanda, a vos te empiezan a caer las reservas. Entonces, cuando te aparece la caída de las reservas, ¿cómo lo resuelven? En lugar de tocar el tipo de cambio, ¿qué hacen? Meten cepa. Bien, esto es muy interesante. Bueno, esta es la respuesta correcta. Entonces, cada vez que tienen problemas, que cada vez les falta más reservas, en lugar de modificar el tipo de cambio, ¿qué hacen? Meten más control, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando vos haces eso, los pesos te quedan atrapados. Y aparece un problema que se llama money overhang, sobrante monetario. Por eso, cuando vos sincerás, una de las cosas que te pasa es que te salta el nivel de precio. ¿Por qué? Porque hay inflación reprimida. Y acá había inflación reprimida por dos cosas. Una, por el sobrante de dinero. Y otra, ¿sí?, porque tenían muchos precios regulados pisados. Ahora, la ex vicepresidenta te dice que no quiere hablar personalmente, pero en un momento te califica de economista showman. ¿Qué te sucede a vos cuando te pasa, cuando...? Nada, es la opinión de ella, está bien. Showman en la rosada, te digo. Bueno, está bien, digamos, o sea, quizás los nuevos tiempos requieren de un poco de show también. Digo, no, a mí eso no me molesta. ¿A vos no te molesta lo personal? Más que eso, y más que contestarle técnicamente, me parece que el mensaje peligroso que siempre envía ella y por lo tanto activa a todos los suyos, es que si los gobiernos no le dan al pueblo lo que el pueblo necesita, por ejemplo, subsidios, digamos, una ayuda a los jubilados ahora, esos gobiernos no duran. O sea, han puesto nuevamente el club del helicóptero. Eso es el sustrato, al menos mi lectura, de la carta de Cristina. Bueno, a ver, digo, de vuelta, vamos por partes. En lo político, desde lo político lo pregunto. Yo voy a plantear las cuestiones en distintos planos. Hay una frase de Thomas Sowell que es maravilloso. Dice, la primera lección de la economía, ¿cuál es? La escasez. No hay de todos para todos. ¿Y cuál es la primera lección de la política? Ignorar la primera ley de la economía. Exactamente. Entonces, cuando uno ve el análisis que hace Cristina, justamente lo que uno ve es que ella ignora, ¿sí?, algunas cuestiones básicas de la economía. Y eso me gustaría que también lo discutamos en algún momento. ¿Qué cuestiones básicas? Por ejemplo, no, porque esto es muy interesante. Ella dice que me acusa a mí de que yo digo que el déficit fiscal genera inflación, lo cual es mentira.
Yo nunca dije que el déficit fiscal genera inflación. La emisión monetaria. Lo que genera inflación es la emisión monetaria. Porque vos podés tener déficit fiscal, lo financiás con endeudamiento, no tenés un problema. Como la mayoría, muchísimos países. Exacto. Entonces, por ejemplo, si vos estuvieras en una economía cerrada y vos te estás endeudando, entonces va a subir la tasa de interés y vas a tener un poquito de presión en precio por la caída de la demanda de dinero. Y si estás en una economía abierta, ni siquiera pasa eso. Con lo cual, eso, digamos, es falso lo que dice. Entonces ella arma lo que se llama un nombre de paja y acusa desde ese lado. Ahora, cuando el déficit fiscal es financiado con emisión monetaria y esa emisión monetaria hace que la oferta exceda la demanda, es ahí donde aparece el problema de precio. Parece que eso no se lo explicaron bien. O sea, o no lo entiende, no lo sé. No le salió. Y bueno, qué sé yo, lo que sea. Entonces, es más, hasta, fíjate esto, porque el primer párrafo que está en negrita es monumental por todos los errores que comete. Pero hay algo que es lo más interesante de todo, ¿no? Porque si fuera cierto esta hipótesis de que el déficit genera inflación, ¿no? Que no es lo que yo sostengo, que lo acabo de demostrar. La pregunta es, ¿y la deuda externa? ¿De dónde salió? Cristina, la deuda sale del déficit fiscal. Claro, es decir, y es falso que el gobierno de Macri sea el que más endeudó a la Argentina. El que más endeudó a la Argentina, básicamente, fue el gobierno de Alberto Fernández. Ahora, porque esto es la discusión política. Perdón, Esteban, ¿eh? Sí. ¿Cuánto puede durar este ajuste? Está claro que hay... ¿Cuánto lo puede aguantar la gente? ¿Cuánto lo puede aguantar la gente? Políticamente, vos me imagino que lo analizás eso, ¿no? Sí, obvio. Bueno, pero yo entiendo el punto. Ahora, Diego, ¿cuál es la alternativa? Dale. De vuelta. Una de las grandes falacias que se cae en Argentina con mucha frecuencia es lo que se llama la falacia del nirvana. O sea, te compara contra un escenario que no existe. Claro. Es decir, ¿qué piola? Contra el paraíso todo es una porquería, obvio, Claro. y sí. Ahora, si vos vas a estar todo el día viviendo la lógica del paraíso, digo que estás todos los días rogando morirte. ¿Y vos crees que la gente lo entiende? ¿La mayoría de la gente lo entiende? Yo Está creo que la gente sí lo está entendiendo. Yo creo que la gente lo entiende. Porque es la primera vez en la historia que alguien hizo campaña diciendo que iba a haber ajuste. ¿Y Cristina tiene honestidad intelectual para ver esto o no? Yo creo que, digamos, lo que muestra ese documento es que es intelectualmente honesta. El problema es que, digamos, adhiere a una cosa que es una porquería. Porque esto es importante. Entonces, el endeudamiento, ¿de dónde sale? Y una de las cosas que dice es un delirio, pero es consistente. Dice, endeudamiento coactivo. O sea, un día, no sé, se levantó alguien totalmente loco y dijo, voy a tomar deuda. Claro, No, bueno, o sea, eso es ignorar la restricción de presupuesto. Ahora, es decir, la deuda es hija del déficit fiscal. Y voy a decir algo más. Para que, digamos, para tratar de ayudarla a Cristina o los troncos que tiene de economistas que le hablan. A ver, Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy es 140. O sea, acá algo pasó mal. Sí, lo segundo es, de los últimos 123 años, Argentina, 113 tuvo déficit fiscal. Argentina desde el año 1900 hasta hoy tuvo 22 crisis, 20 tienen origen fiscal, donde el déficit fiscal es alto o recontra alto. ¿Qué es la parte que no entiende? Y encima, ella arranca el supuesto y está en ese primer párrafo. A diferencia de lo que se afirma habitualmente en cuanto a que el principal problema de la economía argentina es el déficit fiscal y la principal causa de la inflación, la emisión monetaria necesaria para cubrirlo, nosotros sostenemos que la inflación en Argentina se dispara ante la escasez de dólares y que es el endeudamiento compulsivo. Ahí está. Es el mantra, Claro, el mantra kirchnerista. Vino, pero a alguien se le ocurrió, se levantó alocado y dijo, vamos a tomar deuda. ¿Y contra qué? Ahora, presidente... Está claro, ¿no? Que ya en el primer párrafo muestra que no entiende lo que es una restricción de presupuesto. Yo digo algo, además, si yo me voy a poner en exquisito, si el problema es que me faltan exportaciones, habría que alguien le explique que eso es un aumento de la demanda agregada neta. Con lo cual la presión en precio es más alta, no más baja. Ahora, ¿podemos dejar a Cristina un poquito Sí, de lado? sí. Hablemos de presente y futuro. Sí. Sin Cristina, sin su carta, porque Sí. parece que tuvo un problema de egolatría. Tal vez le haya molestado tanta centralidad en el exterior, Sí. el recibimiento del Papa, pero eso lo podemos dejar para otro momento. Sí. ¿Cómo sigue el gobierno? Muchos que lo han votado preguntan, ¿cómo sigue el gobierno? ¿Va a acordar con los gobernadores? ¿Va a avanzar con la motosierra? ¿Va a fondo?
A ver, sin acuerdo político. A ver, la motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian. No se negocian. El déficit cero no se negocia. El proceso de saneamiento del Banco Central no se negocia. Y una vez que nosotros tenemos el equilibrio fiscal en déficit cero y tenemos saneado el Banco Central, vamos a estar en condiciones de abrir el mercado cambiario. Y cuando nosotros hagamos eso, lo que vamos a tener es un rebote de actividad económica. Y explico por qué. Cuando vos tenés una restricción, un precio fijo, ¿sí? Un precio controlado, hoy tenemos un crawling peg, pero digo, o sea, es como que... Y que es el aumento es un paulatino, control que lo vas corriendo. Controlado. ¿Qué es lo que sucede? Vos tenés un exceso de demanda, ¿sí? Nosotros estamos limpiando restricciones todos los días. Sí. El mercado de cambio y la gente no lo ve porque seguimos comprando dólares a lo loco, pero... Ahora, esto es interesante. Digo, desde que asumimos, compramos 7.000 millones de dólares. O sea, reforzando las reservas. Ahora, dicho esto, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, una vez que vos tenés este exceso de demanda por tener un precio controlado, la contracara es que tenés exceso de oferta en el resto de la economía. Entonces tenés que los precios de los bonos son bajos, por ende es alta la tasa de interés, es alto el riesgo país, te genera un exceso de oferta en el mercado de bienes, eso hace que se te deprima el nivel de actividad. De hecho, el PBI per cápita está 15% por debajo del que teníamos en el 2011. Eso te genera un problema en el mercado de trabajo, que o lo corregís por desempleo o con salarios verdaderamente miserables, donde hoy 1/3 de los trabajadores formales son pobres, ¿sí? Y la contracara es una necesidad de aumento de contención social como consecuencia de este cuadro horrible que tenemos. Y eso genera un círculo vicioso, que es el que, digamos, traía Massa, que nos dejó la inflación, digamos, a un ritmo viajando del 15.000 anual. Dicho esto, cuando vos eliminás el control en el mercado de cambios... y ¿Qué variable monetaria está viendo el gobierno para llegar a levantar el cepo? Pará, porque son varias cosas. Una vez que vos eliminás el cepo, lo que sucede es lo siguiente. Ese exceso de demanda desaparece y desaparecen todos los otros excesos de oferta. Entonces, cae la tasa de interés, se expande la actividad económica, se expande el empleo y los salarios reales mejoran y la cantidad de pobres e indigentes cae. Exacto. Entonces, eso lo que va a hacer es que la actividad económica rebote. Y además, como la Argentina es una economía que destruyó capital furiosamente en los últimos 20 años, aún así vos podés crecer igual. Porque es tan poco el nivel de capital, es tan alto el retorno que vas a tener en una economía que está tan deprimida que hasta vas a poder crecer. Eso lo que tiene que ver con la estrategia de la estabilización y cómo salís. Después está lo que nosotros mandamos en el decreto de necesidad de urgencia y la ley de bases, digamos, de reforma del Estado. Exacto. Que son un conjunto de reformas estructurales que tienen 3 elementos centrales. Uno es devolverle libertades individuales a los individuos. Otra tiene que ver con hacer estructuras de mercado más procompetitivas, no proempresas, procompetitivas, no proempresas, y terminar con los tongos de la política. Bueno, esto es, digamos, ha sido tremendo, ha sido demoledor. ¿Hay más apuro de los que imaginabas? Sí, hay muchos más de los que... Pero bueno, esto es algo que también está bueno señalarlo. Ahora, lo que quiero decir, ese conjunto de reformas, lo que hacía es que Argentina escalara 90 puestos en libertad económica. Es decir, que Argentina se pudiera parecer a un país a Alemania. Es decir, Argentina en 20 años podría parecerse a Alemania. El rechazo lo va a demorar. Claro, entonces, por ejemplo, en lugar de estar creciendo, porque cuando se dan esos procesos de convergencia, vos crecés a tasas muy fuertes. Por ejemplo, podés estar creciendo a tasa del 10% per cápita. Entonces eso quiere decir que vos duplicás el PBI per cápita en 7 años. Bueno, digamos, con estas tasas que vamos a tener como consecuencia de no haber avalado la reforma, tardamos 25 años para duplicar el PBI per cápita. Digo, en términos de pobreza y de nivel de bienestar, ¿vos no crees que no aceptan eso o la ley no pasó? No, ¿Porque son todos chorros? No, porque no les entienden interesa. No les interesa. A ver, la evidencia empírica internacional es hipercontundente. Es decir, los países que son más libres son 12 veces y media más ricas que los reprimidos. Tienen 25 veces menos de pobre en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo.
¿Qué discusión? No hay discusión. Eso está claro. Ahora, hay algo que puedo traer Bueno, esto. pero es que ese es el problema. Eso sí está claro, pero el problema es que esta gente, ¿Quién es? los políticos, Pero- no quieren ceder sus privilegios. ¿Sabes qué fue lo? Mirá, la ley tenía dos objetivos. Era, uno, terminar de ordenar el espectro político. Y otro, es decir, plantear las reformas. Yo te digo una cosa. Ustedes me conocen desde hace muchos años. Desde hace muchos años que yo vengo con la idea de que hay que ordenar el espectro político para que la gente entienda qué vota de un lado y qué vota del otro. ¿De qué lado está cada uno, si vos? Bueno, eso implicaba que muchos delincuentes que se disfrazan de ovejas eran lobos. Hay diputados delincuentes, decís vos. Obvio. Le mienten abiertamente a la gente. Le hablan del cambio, pero como dice Macri, la mía está. No, o sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo más maravilloso que pasó con la ley es que cuando la empezaron a desguazar, dejando en evidencia todos los dedos sucios de quienes estaban sucios. Y las votaciones esas lo que hizo fue mostrar quiénes son los que verdaderamente están a favor de un cambio por las ideas de la libertad y quiénes son los delincuentes que quieren seguir con este sistema de privilegio, ¿sí?, de donde los políticos se enriquecen. Entonces, fue fabuloso, fue fabuloso. ¿Por qué te crees que la levanto la ley? La levanto justamente por eso, porque logré el objetivo. Frente a tener una ley mala, prefiero no tener una ley. ¿Y los objetivos loables de la ley? ¿Cuándo? Está bien, pero a ver, eso puede esperar. ¿Sabes por qué puede esperar, Pablo? Porque es muy simple. Con esto hay un montón que dejaron los dedos todos sucios. La gente... Frente a la gente. Claro, frente a la gente. Cuando dicen, vos saliste a escracharlo, eso es mentira. ¿O acaso no son públicas las votaciones? Ah, ¿qué? ¿No se pueden hacer cargo de lo que votaron? Es decir, entonces, digo, no, porque esto es interesante. Sí. Porque está bueno que la gente sepa quiénes votaron en contra del cambio, quiénes son los que votaron a favor de los curros, quiénes votaron a favor de los delincuentes. Entonces, cuando después vengan a decir, no, nosotros queremos el cambio, nosotros somos republicanos. No, ustedes son una manga de delincuentes. ¿Y sabes qué es lo más lindo? En el 2025 no van a pasar. ¿Sabés lo que va a hacer? El Congreso del 2025 va a generar la depuración y va a sacar a estos delincuentes. Porque además, en el medio de la campaña, nosotros mismos se los vamos a recordar a la gente quiénes son sus enemigos. Porque acá hay algo también importante que la casta política no lo reconoce. La gente detesta y desprecia a los políticos. Los desprecia. Siente asco por los políticos. ¿Y sabes qué mostró esta votación? Que tienen razón. Entonces, cuando vayamos a la próxima elección, todos esos no renuevan más sus bancos.